¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Eso lo podemos encontrar en la Biblia. Lo podemos encontrar en la Biblia en Lucas capítulo 24, del 4 o del 5 adelante hasta el 35, porque iba un grupo de mujeres con plantas o hierbas o inciensos aromáticos a la tumba de, supuestamente que no era de Jesús, era de Simón. Jesús no tenía tumba. Iban camino. Otro grupo hacia Maús. Se encontraron con un personaje y en verdad no lo reconocían. ¿Por qué motivo? Porque ya Jesús con cuerpo glorificado es imposible. Entonces, en Apocalipsis 1:18 dice: yo soy el que estuve muerto y vivo. En Efesios capítulo 4 habla de que Jesús descendió a los infiernos. En Colosenses capítulo 1 versículo 15 al 18 también lo dice, que es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesús es Dios. A Pilatos le dijo: toda la autoridad que tienes sobre mí es porque mi Padre te la ha dado. Y los que me entregaron a ti, mayor pecado tienen. Jesús dijo: mi vida yo la doy, yo mismo la recupero, porque lo único que mata al ser humano es el pecado. Jesús no estaba casado. ¿Por qué motivo? Eso lo hablaremos después. Jesús de Nazaret, su novia, esposa, se llama Iglesia de Jesucristo. Por eso habla la Biblia, las bodas del Cordero. Y Jesús de Nazaret es el nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Yo a usted le voy a dar una referencia de versículos para que encontremos por qué el hombre busca entre los muertos a un Cristo resucitado. ¿Por qué las iglesias evangélicas, religiones, musulmanes, católicos, evangélicos, se fijan en el que está predicando el evangelio? Aún es posible que una persona que esté predicando el evangelio, es posible, no haya nacido de nuevo. Por eso Nicodemos en Juan capítulo 3, léaselo usted, va a ver que se acerca a Nicodemos donde Jesús y le dice: sabemos, o sea que lo sabía como maestro de la ley, que nadie puede hacer estas cosas si Dios no está con él. Y Jesús le dice a Nicodemo: para estas cosas hay que nacer de nuevo, de agua y de espíritu. Todo aquel que no es bautizado no ha nacido de nuevo. No hay tal circuncisión, no hay tal pacto de carne con Abraham. Ya somos hijos de nuestro padre Abraham por la fe. Somos hijos de Jacob por la fe. Somos hijos de Isaac por la fe. Jesús no es hijo de Abraham. Por eso la confusión de muchas religiones, pobres de ellos, porque el evangelio también ha sido anunciado para ellos. Si cuando leemos las cartas del apóstol Pablo dice: ahora voy para Siria, ahora voy para Damasco. Venía nacido en Turquía, estuvo en Roma 2 años preso, ahí evangelizó todo Roma. Y no solamente los judíos entregaron a Jesús para que fuese crucificado, porque estaba escrito que de qué manera iba a morir Jesús, pero de cómo iba a ser resucitado. Eso lo podemos encontrar en Oseas capítulo 13, versículo 14, y Primera de Corintios capítulo 15, versículo 55, que Jesús murió para vencer la muerte, para vencer al diablo, que Dios lo reprenda, para vencer al pecado, para vencer todo demonio, todo principado, todo gobernador. Eso está en Colosenses capítulo 2. Yo le voy dando los capítulos, no le voy a dar los versículos exactos para que usted los estudie y los lea en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús
Es el nombre dado a todos los hombres por el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre. Mire, podemos mencionar profetas que aparecieron falsos después de Jesucristo, pero son falsos porque Pablo lo anunció, que todo aquel que viniese anunciando otro evangelio sea anatema, que no sea este evangelio. Eso está en Gálatas capítulo 1, Gálatas capítulo 2, se lo va a encontrar usted. En Timoteo capítulo 2 se lo va a encontrar también, que habrán falsos pastores que ahuyentarán el rebaño. Esto lo dice. Y lo cual ha aparecido hoy en día, porque la avaricia también es un pecado, es un demonio. Por eso en Mateo capítulo 6, versículo 24, en la Biblia del oso y en la Biblia esta que le voy a mostrar yo ahora aquí, esta Biblia de Johann Steinberger, mucha gente no le gusta por la imagen que tiene, pero ¿qué dice la Biblia esta? ¿Sabe qué dice esta Biblia? Que no podemos servir a dos señores, no le podemos servir a Dios y al Dios Mamón. ¿Quién es Mamón? Mamón es un demonio que se llama avaricia y es lo peor que ha podido entrar en las iglesias evangélicas desde el altar, porque son pastores evangélicos que están haciendo estas cosas. Por eso la palabra del Señor es muy clara, dice: no invocarás muertos. Por eso Deuteronomio capítulo 18 versículo 11. Pero como hay religiones que se invocan en su profeta y creen más en el profeta que en Dios mismo. Entonces, en Mateo capítulo 28 versículo 13 va a encontrar usted cuando el cuerpo de Jesús aparecieron allí un grupo y le dijeron, vamos a decir, yo lo estoy armando un relato, nada más. No es una prédica, es un relato. Digan que el cuerpo de Jesús fue robado y que estaban dormidos los soldados. ¿Cómo una tumba podía ser custodiada? ¿Sabe por qué? Porque lo sabían de que Jesús iba a resucitar al tercer día. Jesús iba a ser resucitado al tercer día. ¿Por qué motivo? Recuerde usted que Zacarías, el padre de Juan el Bautista, el primo de Jesús de Nazaret, que dice la Biblia que no había otro profeta como Juan el Bautista, pero incluso Juan el Bautista será uno de los más pequeños en el reino de los cielos, no está hablando en cuanto a salvación. Entonces, recuerde usted que Zacarías era un sacerdote de la clase de Abdías. ¿Usted cree que Zacarías, cuando se preguntaron y quedaron todos tartamudos, qué pasaba allí? Entonces Juan el Bautista habló después de un tiempo. ¿Usted cree que Caifás, Pilato, todo el macroimperio romano, todos los que estaban dentro de Israel, de Jerusalén en ese tiempo, los que ministraban los sacrificios en el altar, no sabían quién era Jesús de Nazaret? Claro que lo sabían, por los milagros que estaba haciendo Jesús, por la autoridad que tenía sobre los demonios. Recuerde usted cuando liberó a aquel endemoniado gadareno. Recuerde usted cuando resucitó a Lázaro. Recuerde usted cuando le dijo a aquel: tus pecados te son perdonados. Toma tu camilla, toma tu lecho y anda. Y se preguntaron: ¿quién es este que tiene autoridad para perdonar pecados? Pero la palabra del Señor dice que en Isaías 7:14, en Mateo, en Lucas, lo dice que Jesús, su nombre es Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y por eso en Juan capítulo 20, versículo 28, 27, 28, 29, va a encontrar usted que Tomás, el que no creía en que Jesús, pero caminaba con él, le dijo: tú eres mi Señor y mi Dios. Lo reconoció como Dios. Recuerde usted que en 1 Corintios capítulo 15 lo habla el apóstol Pablo, que a él se le apareció como último, como abortivo. ¿Usted cree que Pablo iba a dejar su religión judaica así por así? Si en Hechos capítulo 24, creo que 14, Pablo lo relata, que le habló en voz hebrea, no le habló en árabe, no le habló en latín, no le habló en español, no le habló en alemán, no le habló en inglés, le habló en la
lengua, en el idioma, en el dialecto, como querráis decirle. De nuestro padre Abraham le habló en hebreo, que le dijo: dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Pablo, ¿por qué me persigues? Cuando me persigues a mí, persigues a la iglesia. ¿Qué más queremos nosotros? ¿Qué más duda? En Corintios capítulo 15, Pablo lo relata todo, que se le apareció a un grupo, después al otro grupo, después al otro grupo, y por último a 500, o sea, 500 testigos. Jesús es Dios. Jesús descendió a los infiernos, le arrebató las llaves a la muerte. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 18 lo habla. Y hablaremos cuando Jesús venga montado en su caballo blanco, y toda la iglesia vendrá con él, cada uno como jinetes en caballos blancos. Vendremos. Y en su muslo dirá: Rey de reyes y Señor de señores. ¡Ah, qué maravilloso es esto! El Evangelio de Jesucristo. Porque nosotros somos hijos de Dios, le guste al mundo o no, le guste a las religiones sí o no. En las epístolas del apóstol Juan lo habla, que somos hijos de Dios, que somos coherederos juntamente con Cristo, que Él es el primogénito de los muertos. Él nos lleva ventaja a nosotros porque Él es Dios. Él venció a la muerte en la cruz del Calvario, una muerte de vergüenza, porque lo único que mata al ser humano es el pecado. Y por eso nosotros que somos cristianos tenemos ya prácticamente la potestad sobre la muerte segunda, no sobre esta muerte natural, porque si en caso, si estamos vivos, en 1 Corintios capítulo 15 también lo habla el apóstol Pablo: los que estemos vivos y venga Cristo, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Oh, qué maravilla. Yo dejo aquí la tumba vacía de Jesús. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué discutís tanto que Jesús no es Dios? ¿Sabe por qué? Porque Jesús no te ha revelado el Evangelio de Jesucristo a ti, porque a Él no le place o a Dios no le place, pero se ha placido a muchos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros creemos. ¿Sabe por qué? Porque no solo falta con tener fe, sino que haber reconocido que Jesús murió y resucitó. Y si no creemos en esto, dice que en vana sería nuestra fe. Creer en Dios. Saludos, que Dios me les bendiga y hasta un nuevo vídeo. Gracias. No penséis mucho en la tumba vacía de Jesús. Jesús es Dios. No es el Padre, lo aclaro. Jesús es Dios. Y pues después vamos a hablar nosotros lo que es el Espíritu Santo. Después, cuando descendió el Espíritu Santo, cuando Él dijo: dejadme que yo me vaya a preparar morada, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Saludos, bendiciones.